Bienvenidos a otro episodio más de Texans. El video de hoy es interesantísimo porque vamos a hablar de arquitectura y pienso dejar una serie de videos en el canal con ese tema. Este va a ser el primero de una serie y tomaremos la información gracias a la experiencia que hemos acumulado en los últimos tiempos haciendo hormigueros en corcho y en arena. Esos hormigueros los hemos llamado autoprogresivos. Tiene todo el sentido porque las hormigas mismas van labrando su hormiguero, la forma de sus cámaras y galerías, quizás de la forma más parecida a como lo harían en la naturaleza. Esas conclusiones las hemos empezado a sacar y las he acumulado en una serie de clips que veremos hoy sobre el tamaño, forma, manejo de la humedad, de la temperatura y en diferentes especies. Y de paso, a medida que vamos viendo cada uno de esos hormigueros, haremos una breve actualización de las especies que hay allí. Veremos Myrmecoxytus mexicanus, Pongonomyrmex occidentalis, Myrmecoxytus placodops y creo que básicamente esas. Bueno, y en el hormiguero de corcho, las Camponotus pennsylvanicus. Vamos a ver cómo van esos hormigueros, pero vamos a sacar conclusiones específicas sobre la arquitectura y el diseño que ellas le están dando a sus hormigueros. Y eso nos va a permitir que los hormigueros que hacemos nosotros mismos en materiales como cemento, aitón casero, yeso, etcétera, incluso hormigueros en 3D o hormigueros en otros materiales, nos podamos inspirar en el tamaño y forma de lo que vamos aprendiendo con estos hormigueros. Es un video muy interesante, actualización simultánea o en paralelo de varias colonias y pues nada, mandarle un saludo muy especial. Ya son 17 miembros en el canal, un abrazo. Esta semana subiremos un video con un diseño de un hormiguero muy especial, un molde que vamos a hacer para hormigueros en serie y ese video se los compartiremos esta semana a los miembros del canal. Les mando un abrazo, disfruten de los clips. Si no se han suscrito, háganlo. Gracias y bienvenidos. Primera colonia que les quiero compartir, Myrmecoxytus mexicanus. Estos primeros clips en cada una de las colonias que les mostraré a continuación son en la primavera. Hace unos 2 meses, ya ahora estamos comenzando el verano. Entonces en la primavera empiezan ellas a despertar de ese letargo del invierno y podemos observar cómo vuelven a la actividad, pero concentrándonos un poquito en la arquitectura o forma del hormiguero, observamos que casi no tienen corredores estrechos. La mayoría son galerías anchas o profundas, depende de la perspectiva. Son como si fueran aplastadas, pero anchas. Notan ustedes, son bajitas. Más adelante miraremos unos clips donde estaremos tratando de calibrar o medir la altura de esas cámaras. Y ahí es donde tiene las cámaras más altas y donde está una buena parte de la prole y de los repletos. ¿Por qué las tienen ahí? Noten ustedes, esa área es donde tiene mayor contacto el cable térmico. Ese centro que observan ustedes ahí, y ahí es donde están las galerías más anchas. A los extremos, como este caso, tenemos galerías o cámaras más bajitas, más estrechas, pero ahí hacia el centro tienen las cámaras más grandes, valiéndose de o tratando de aprovechar al máximo la temperatura, el gradiente de temperatura. Y también otra cosa que logramos percibir es que tienen, noten ustedes, ahí en esa parte de abajo hay mayor humedad y ellas trazan como si fuera un límite, figurativamente hablando, ¿no? Como si esa galería alargada cortara el flujo de humedad hacia la parte más seca del hormiguero. Eso es bien interesante. Quiero que tomen nota de ese concepto, de ese detalle, porque lo vamos a ver en paralelo ya en una especie muy diferente, pero también con hormiguero de arena, que son las Pongonomyrmex occidentalis. Entonces, como pueden ver, en esa área tienen prole en una etapa más joven, por llamarla así, más inicial, y en esta parte más seca tienen ya la fase inicial de las crías. Y observen ustedes la altura de las cámaras. No excede los 10 milímetros o el centímetro. Las más estrechas, 6, 7, 5 milímetros. Les digo, son anchas como si estuvieran aplastaditas, pero no son muy altas. Esas, por ejemplo, apenas tienen una parte visible de unos 4 milímetros. Sabemos que un poco más adentro son un poquitico más altas, pero no exceden el centímetro. Las más grandes, ya les dije, tomemos nota, están en el área del centro ahí, donde les da la mayor cantidad de temperatura. Detalle interesante. Pasamos aquí a las Camponotus pennsylvanicus. Al igual que las otras, mucha actividad, la colonia ha crecido exorbitantemente.
Aquí las estaba alimentando con unas larvas de avispa. Y algo muy interesante es que esta colonia es atípica con relación a las otras que voy a mostrarles hoy, porque no tienen sistema de humedad en el hormiguero. Yo siempre les tengo un tubo con algodón lleno de agua para que puedan beber, pero no hay sistema de humedad en el hormiguero. Y miren ustedes cómo van avanzando. Las tomas que acaban de ver, primavera, ahora aquí en verano, 2 o 3 meses después. Y un detalle que destacamos aquí es la cantidad de entradas que tienen al hormiguero. Ni siquiera son 3 o 4, son decenas de huecos. Parece un queso gruyère ese hormiguero. Y miren la cantidad de hormigas que hay, pero noten, nuevamente hablando de la arquitectura o de la forma del hormiguero, parece un laberinto, como una malla laberíntica, por llamarlo de alguna manera. Y nuevamente, aunque es una especie muy distinta y mucho más grande que la anterior, las cámaras y galerías no exceden los 9 u 8 milímetros. Pasamos ahora a Pogonomyrmex occidentalis. Mismo proceso, esto es comienzos de primavera. Empezamos a ver algunos túneles y ya empiezan a tener túneles hacia el lado donde está la humedad. Y este punto, nuevamente, ahora van a ver ustedes más adelante donde está el gradiente de temperatura, donde está el contacto con el cable térmico, es donde tienen las galerías más grandes y la prole en mayor cantidad. Entonces empezamos a comprender cómo ellas se valen de la temperatura, la relación que hay entre temperatura, tamaño de las galerías y estado en el que está la prole. Aquí ya es la más reciente, esto ya es en pleno verano. Miren ustedes cómo se marca el gradiente, no avanza de ahí, y ellas también han hecho como una especie de diagonal en sus galerías, y a partir de ahí casi que de manera radial tienen otras galerías que se van alejando de la humedad. Nuevamente las calibramos, 7, 8 milímetros la altura máxima de estas cámaras. Unas hacia el lado más húmedo, otras en diagonal, como cortando ese avance de la humedad, y otras más secas. Pasamos ahora. Las dos mini hormigueros de arena, ambas son colonias de Myrmecoxythus placodops. Esto es, repito, primavera. Aquí fueron los inicios. Recuerden ustedes, en otro video les conté que fueron atrapadas el 16 de febrero, más o menos mes y medio después ya estaban así. Una galería muy ancha, a todo el ancho o profundidad que les permitía ese bloque de arena, hicieron la primer galería. Y tengo otras Myrmecoxythus mimicus que en poliginia las dos reinas han hecho exactamente lo mismo. Tengo 4 reinas divididas en 2 pares. Bueno, después les hablaré de esas colonias. Pero aquí concentrándonos en esta, noten ustedes cómo empiezan a hacer unos terraplenes o unos subniveles. El primero es el más grande y luego hacen como unos escalones llenos de túneles. No es un solo túnel el que conecta con las cámaras superiores, sino es nuevamente como un laberinto, como una malla o una red de túneles que van conectando a ese segundo nivel que han trazado ellas. Esto es en la primavera, ya finales de la primavera, más o menos hace un mes fueron estas tomas. Y vamos a ver con el paso de las semanas, incluso días, cómo van ampliando. Y toda la arena que van sacando de allá abajo la van colocando en el forrajeo, de tal manera que el forrajeo se va haciendo cada vez más pequeño. Miren ustedes cómo la primera cámara es un poco más grande. En esa esquina, lo van a ver ustedes más adelante, va a estar el cable térmico. En este extremo de acá, más galerías y más anchas, más altas, más grandes. Todo en función de la temperatura. Ya es una colonia que tiene su primer repleto, una de las dos colonias, ahí lo podemos observar. Y en esta esquina de acá donde pasa el cable térmico, vemos los capullos. Sabemos que los capullos requieren menos humedad porque ya no necesitan tanto la respiración a través de la piel, ya están dentro de una cajita o dentro de un, valga la redundancia, capullo. Entonces lo que necesitan ahora es más calor para esa faceta final de su transformación de larva a hormiga. Nuevamente esta esquina en el otro mini hormiguero donde pasa el cable, galerías más grandes, más altas y la mayor cantidad de prole madura, por llamarla de alguna forma, en esa esquina. Este lado un poco más sucio, huevos, larvas en este otro extremo, y
Pasamos ahora, damos un salto aquí a las Crematogaster. ¿Recuerdan los mini hormigueros de madera? Miren, ellas han entrado y se han apilado en el área de humedad. Les gusta muy estrecho. Entonces imagínense ustedes hacer una mudanza de una especie de estas a un hormiguero. Las matamos. Es un estrés. Nada más ustedes observen ese espacio tan estrecho y aún así apostan 2 o 3 hormigas a la entrada. Están muy atentas a proteger al resto de la colonia. Ahí están siempre 2 o 3 hormigas. Ustedes han escuchado en muchos de mis videos que yo hablo de hacer a la entrada del hormiguero una especie de cuello de botella. Aquí está el porqué. Y ahora, antes de terminar el video, justo cuando lo estaba editando, quise hacer una última filmación de las Myrmecoxylus placoderms. Miren, toda la arena la sacaron prácticamente al forrajeo. Pero lo más fascinante de esto es podemos observar el valor de haberle puesto a esos hormigueros de arena unos anclajes con fibras naturales, fibras de raíces que anclamos en el yeso. En cada uno de esos terraplenes que están suspendidos podemos percibir que allí están esas raíces. Esas raíces están ahí, de hecho no las vemos porque están dentro de los terrones de arena y es lo que le permite a ese hormiguero sostenerse a esos terraplenes de arena. Ese es una de las claves del éxito de estos hormigueros de arena, esas fibras que les incrustamos para que se sostengan. Les dejo estos últimos clips, les dejo una lista de reproducción hablando justamente sobre el diseño de hormigueros y les mando un abrazo, les deseo feliz crianza de hormigas. Chao.